Mirad qué cosa me he encontrado aquí. Lo podéis apreciar, es una larga fila de orugas que están buscando un pino donde subirse para poder alimentarse del wick, que casi me alcanzan. Mirad qué cosa tan impresionante, cómo van avanzando. Una va a la cabeza, la que va tanteando el terreno, todas las demás le siguen y van todas allí en orden, una detrás de otra, colaborando, ayudándose, sin perder el caminito. Pues fijaros qué cosa tan curiosa, pero si la que va a la cabeza no sabe a dónde dirigirse o las lleva mal, podrían estar caminando sin encontrar un sitio donde poder luego alimentarse y morir por el camino. Y luego se arriesgan a que los pájaros que las vean u otros animales se las puedan comer, porque todavía no están seguras. Qué importante es, cuando uno es el dirigente de algo, ya sea el padre de familia, una madre de familia, el jefe de una empresa, una persona que es dirigente, no te digo nada si es un gobernante. Qué importante es saber a dónde nos dirigimos y a dónde llevamos a los demás, porque les podemos llevar al bien o les podemos llevar al mal. Y qué importante es también la confianza en el otro, saber en quién confío. Porque si me confío de alguien que me lleva por mal camino, pues estoy metiendo la pata. Ahora bien, si me estoy confiando a alguien que sé con seguridad y certeza que se sabe el camino y confío en él, pues no me voy a poner a discutir. Aquí no hay ninguna oruga que se ponga a discutir y que quieran ir por otro sitio. Todas, como veis, son súper obedientes y están siguiendo a la primera. No sé cómo lo hacen, no sé cómo funciona el instinto que tienen, pero fijaros que llevan muy buen camino porque van derechitas al pino. Esto sí que me llama la atención. Es que la última de todas, la más chiquitita, es la oruga más chiquitita de todas. La han puesto ahí al final. Pues esto en el cristianismo es muy importante. Saber a quién seguimos, y cuando nosotros somos los que estamos a cargo de enseñar a otros el camino, tenemos el deber y la obligación moral de formarnos bien en la doctrina de la Iglesia, en la moral de la Iglesia, en conocer nuestra fe para poder explicarla. Y todos tenemos de alguna manera esa obligación moral, la de formarnos y crecer en nuestra fe y conocer en profundidad nuestra fe, porque siempre vamos a ser padres de familia, madres de familia, o vamos a ser abuelos, vamos a ser tíos. Es decir, siempre vamos a estar al cuidado de alguien, incluso aunque seamos solteros, hay que cuidar del vecino, hay que cuidar del hijo del vecino, me da igual, somos una sociedad. Y por tanto es un derecho y una obligación, me repito mucho, pero es que es así, de conocer nuestra fe en profundidad, y es muy bonito además conocerla y conocerla a fondo, y beber de buena doctrina, porque no todos los libros de los que bebemos son fuentes buenas, hay fuentes que están envenenadas desde el principio. Entonces hay que enterarnos bien de qué teólogos y qué escritores cristianos pues escriben buenos libros que podamos leer para nuestra formación y para nuestro crecimiento. Y sobre todo tenemos ahí dos fuentes que no nos vamos a equivocar nunca. Una es el Catecismo de la Iglesia Católica y la otra es la Biblia, la palabra de Dios, ¿vale? Siempre una traducción que sea buena. No escojáis nunca una Biblia traducida por los testigos de Jehová, porque ahí os van a meter cosas que no son de la Iglesia Católica, ¿vale?
El discernimiento es algo muy importante en la vida de un cristiano. Es un don que tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos lo dé. Y luego pues saber también preguntar a sacerdotes o personas con buena doctrina, pues a la hora de tener que escoger entre una cosa y otra, que nos ayuden a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si un cristiano no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues entonces seríamos como una oruga que va llevando en dirección contraria al pino a toda la procesión, y podemos arrastrar a muchas personas detrás de nosotros al abismo, ¿no? O a que nos coman los pájaros o que nos coman otros bichos, que van a estar siempre ahí pendientes de perdernos. Y ya sabemos que el bicho que está siempre pendiente de perdernos es el demonio, y también el mundo, y cuando no la carne. Entonces hay que saber discernir, es muy importante, y cuando somos padres y tenemos hijos o tenemos sobrinos, tenemos nietos, es muy importante que también les regalemos buenos libros, que le fomentemos en ellos la lectura, la formación, que les apuntemos a grupos de catequesis, es decir, que estén en lugares y en sitios idóneos donde pueda crecer su fe y donde puedan alimentarse de cosas buenas, de los valores cristianos, que son los que realmente nos hacen verdaderos hombres, verdaderas mujeres, ¿no? Es decir, el ser humano es muy importante que estemos bien asentados en los valores cristianos, si no el mundo pues corre por donde corre, en dirección contraria. Cuántas políticas y cuántas ideologías nos están llevando en dirección falsa, nos están llevando no al pino que nos tiene que alimentar y nos tiene que refugiar, sino que nos llevan en dirección contraria y nos están llevando al abismo, nos están llevando a caer a un río donde nos vamos a ahogar. Enseñar a nuestros hijos también en la vida de con qué personas se tienen que relacionar, es decir, que sepan aprender y discernir qué personas les puede ayudar a ellos en su crecimiento personal, en su crecimiento cristiano y humano, y qué personas las pueden llevar por caminos que no son buenos. Ese discernimiento se lo tenemos que empezar a enseñar a los niños ya desde que son pequeñitos. Antes nuestras abuelas y nuestras madres nos contaban muchos cuentos y nos los contaban como eran, no como ahora que nos los inventamos, ¿no? El cuento de Caperucita Roja, yo he visto muchísimas versiones, y como que a la gente le da cosa de poner al lobo de malo y que a Caperucita Roja se la coma el lobo, o que al final el leñador que lleva el hacha mate al pobrecito lobo. En fin, a veces, como nos da pena, tergiversamos incluso los cuentos que en sí mismos llevan una enseñanza profunda, pues a veces los tergiversamos de tal manera que hacemos que incluso los cuentos que contamos a los niños están tan aguados que no dicen nada, no comunican nada bueno, es decir, no se aprende una lección de ellos. Entonces, a Caperucita se la come el lobo porque desobedece a su madre, que bien le había dicho: no te pares a hablar con el lobo si te lo encuentras por el camino, ¿no? Porque si no, el lobo pues tiene luego herramientas de donde engañarte para saber dónde buscarte las cosquillas y poder comerte. Y así eran todos los cuentos que se acababan mal era para enseñarte algo, y cuando los tergiversamos, los queremos hacer, no, así son más bonitos, porque qué pena que las brujas siempre sean las malas en los cuentos, qué pena que el ogro siempre sea el malo en los cuentos, y al final hacemos que todo sea ambiguo y todo se confunde. Entonces, si hacemos que el héroe tenga cosas de villano, o hacemos que el villano sea un héroe, estamos confundiendo a los niños, porque el mensaje no les llega claro. Entonces no les estamos diciendo y señalando esto está bien y esto está mal.
Y ahí estamos todos metidos, ¿eh? Cuidado también con los dibujos animados que les ponemos a nuestros hijos. Y cuando digo hijos, digo nietos, digo sobrinos, digo el vecino que estoy cuidando, me da igual, a los niños de nuestra sociedad. Cuidado con los libros que les dejamos leer, las revistas, sobre todo el internet, cuando se meten ellos ahí solos. Hay una cantidad de porquería, y digo porquería y digo bien, en todos los sentidos, donde hay una agresividad tremenda, donde hay unos contravalores tremendos, pero te los hacen ver como si fueran buenos, y eso es lo que hace el demonio, que coge algo de verdad, lo envuelve, no, perdón, lo he dicho al revés, coge algo de mentira, lo envuelve en algo que es verdad y te lo mete ahí como si fuera una pastillita, pero ahí está el veneno, y tú te lo comes porque lo que ves es que es algo apetecible, que es algo bueno. Si tú no tienes un buen discernimiento, porque no tienes una buena formación y no sabes distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo mejor y qué es lo peor, pues cuando tú tomes decisiones en tu vida, te vas a equivocar. Y lo malo es que no solamente te vas a equivocar tú, es que vas a hacer que otros muchos que te sigan a ti se van a equivocar contigo. Las orugas, el camino que habían llevado, ya han cruzado lo peor, ahora se están metiendo por la maleza y la que está haciendo de guía les está llevando, pues fijaros, para ellos es una selva, para mí es un jardín, pero para ellas todo eso que tienen que cruzar hasta alcanzar el pino es un camino y un recorrido muy duro para ellas, no por lo cansado que sea, sino por esto que estábamos hablando del discernimiento. O sea, como la que vaya adelante se confunda y empiece a dar vueltas y vueltas, pueden no llegar nunca, pero ella sabe a dónde tiene que llegar, su objetivo es el pino. Y se han metido por la maleza y por lo peor, que parecía el camino peor, sin embargo, si yo os muestro lo otro, si hubieran seguido caminando por este camino, que aparentemente era más sencillo, hubieran quedado expuestas a los enemigos naturales que tienen, que son los pájaros, los sapos que pueda haber por ahí, y bueno, y otros bichos que comen orugas. Incluso el propio ser humano, ¿no? Que esto, si lo hubiera visto un niño, pues a lo mejor se hubieran entretenido con un palito a separarlas, o hubieran hecho que, bueno, se hubieran puesto a pisarlas. Y aquí ya van a correr un peligro también distinto, y es que como ahora hay más maleza, hay más confusión, el camino es más confuso, la que se suelta tiene el peligro de perderse y de no llegar nunca. Ese mismo peligro lo tenemos también nosotros dentro de la Iglesia. O sea, a veces podemos seguir dentro de la propia Iglesia ideologías que nos hacen separarnos de la cabeza, que nos hacen separarnos de la Iglesia, que nos hace ser cismáticos e ir y tomar un camino a nuestra bola o hacer dos filas distintas. A veces las orugas, cuando se pierden a la mitad, pues resulta que otra tiene que tomar la cabeza, entonces ya hay dos cabezas, hay dos filas, y ahí seguimos con el mismo peligro, de nos exponemos a enemigos y nos exponemos a no llegar nunca. Pues en esta cruzada de oración siempre hemos dicho que lo importante y esencial de esta cruzada, por supuesto, no es criticar. Las críticas, las quejas, las tenemos que dejar un poquito al lado, porque lo que queremos es amar a nuestra Iglesia, seguir en nuestra Iglesia y purificar nuestra Iglesia desde dentro en aquellas cosas en las que estamos confundidos o equivocados, que normalmente pues suele ser el pecado de cada uno. Y si nos construimos a nosotros mismos y nos formamos y nos preocupamos de todo eso que vamos estudiando, y sobre todo la palabra de Dios, pues leerla despacito, luego en la oración con el Señor, profundizar con Él,
y poco a poco ir haciendo toda esa labor de estudio que también hay que hacer, de interesarse por aprender cada vez más y conocer más a fondo nuestra fe, pues los errores que a veces aparecen en las personas o en comunidades, en grupos que se pierden un poco o mucho, pues todo eso se irá enderezando de forma natural. Es decir, cómo actuar cuando corremos el peligro de equivocarnos, cuando sabemos que hay personas que se equivocan, y ahora no estoy señalando absolutamente a nadie con el dedo. O sea, a lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha habido personas que han resaltado un poco más, con alguna manera de pensar, con la que ha arrastrado a los demás, pero yo ahora estoy pensando en el pecado de cada uno, ¿eh? La Iglesia somos todos, no se nos olvide. La Iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Fijaros que yo hablaba de la cabeza, ¿no? En esa fila de orugas, si la que va a la cabeza se equivoca, puede hacer que los demás también se equivoquen. Pero es que también puede suceder que alguna de las que va en el medio, en un momento dado, decide que ella quiere hacer su camino, que quiere hacer su propio caminito, y entonces las que le van siguiendo a ella, pues las va a llevar por otro sitio. Y esto ha pasado siempre y seguirá pasando siempre. Por eso, si cada uno de nosotros nos preocupamos de conocer cuál es la doctrina de la Iglesia, cuál es la palabra de Dios, cuál es la tradición, miramos la vida de los santos y los estudiamos, podemos estudiar teología, hay muchos libros muy buenos, lo que he dicho antes, buscar libros buenos, lecturas buenas, pero ya no solamente de religión y de nuestra fe, sino también buscar ir purificando nuestras lecturas, las cosas que vemos en televisión, porque todo eso es un alimento que le estamos dando al alma y a veces la estamos envenenando. Y a veces incluso las propias noticias del telediario pueden convertirse en un verdadero veneno que nos envenena el alma, que nos coge ahí, nos aprisiona y nos hace perder la esperanza, porque entonces ponemos la mirada solo en lo feo, en lo malo, en las cosas perversas del mundo, y le estamos dando importancia al demonio porque le estamos como aplaudiendo y siguiéndole el juego, diciendo, mira, sí, qué bien haces, que estás convirtiendo que el mundo sea un asco. Y eso no es así del todo, porque Dios está por encima de todo eso. Y Dios permite a veces el mal para sacar un bien mayor. Y eso no lo tenemos que perder nunca, nunca de vista. Incluso en momentos que parece que vamos por un camino más tortuoso, que damos más vueltas, que serpenteamos, que ahora vamos por aquí, ahí nos hemos confundido, tenemos que volver a retomar. No importa cuántas veces tengamos que retomar, si lo importante es saber hacia dónde vamos, a dónde tenemos que llegar. Y entonces, para eso nos viene muy bien el estudio, yo os invito, porque si cada uno de nosotros hacemos ese estudio, esa formación, y nos vamos purificando a nosotros mismos de todas esas cosas que se nos van colando en las lecturas, por la televisión, en los videojuegos, en las cosas que nos pone el mundo, esas ideas equivocadas, pues ahora por ejemplo de la nueva era, que se nos meten muchas cosas, que si el Reiki, que si el yoga, que si el Zen y tantas historias que hay, el Mindfulness y todo eso. Tenemos que saber detectar esas cosas en nosotros, no en los demás, sino en nosotros, para purificarlas en nosotros, enderezarlas en nosotros, para saber a quién tenemos que seguir y también para saber a dónde tenemos que llevar a los demás cuando nos toca a nosotros conducir o ser conductores. Y de esa manera, pues la Iglesia, poco a poco, en la medida que tú cambies, la Iglesia irá cambiando contigo. Así que no le eches la culpa a los demás de que la Iglesia va mal por culpa de este o de aquel, no. El dedo es mejor dirigirlo hacia nosotros. Voy a mirar qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que yo tengo que cambiar para que la Iglesia entonces funcione y vayamos todos bien y todos unidos hacia el destino que Dios realmente nos tiene.